iglesia y ahorita pues está lejos de Dios, está viviendo en pecado, ¿qué con él, no? Siempre ha surgido esa pregunta, esa duda, ¿no? De qué pasa con estas personas que quizá toda su vida o una parte de su vida han estado en una iglesia, quizá ya involucrados en algún liderazgo, lo que sea, y de repente caen y andan en pecado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? Empecemos por esto. La humanidad, por naturaleza, vive en pecado. La relación que tenemos con el pecado es básicamente estar entrelazados. El pecado es parte de nosotros como humanos. La Biblia lo llama, somos esclavos del pecado. Y por consecuencia nuestra relación con Dios está rota, no existe, es nula por el pecado. Pero cuando llega Cristo Jesús a nuestra vida, esa relación con Dios es restablecida. Se restablece la relación con Dios, pero también sucede algo con nuestra relación con el pecado. Básicamente se rompe nuestra relación con el pecado, la manera que lo plantea Pablo ahí en Romanos capítulo 6. Dice, hemos muerto al pecado. ¿Cómo pues seguiremos pecando? ¿No? Dice en el versículo 2. Y eso es lo que pasa en una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, si nuestra relación con el pecado cambia en el momento que nosotros nacemos de nuevo, eso quiere decir que ya no pecamos a gusto, que el pecado ya no es parte de nuestra naturaleza, que ahora cuando pecamos nos sentimos raros, nos sentimos extraños, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros ahora y su palabra que está en nuestro corazón no nos deja vivir en ese pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estas personas de la pregunta? Pues depende mucho del corazón de la persona. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Está viviéndose o deleitándose en el pecado? Porque si está deleitándose en el pecado, quiere decir que su relación con el pecado nunca fue rota. Sigue siendo esclavos del pecado, es decir, nunca ha habido un nuevo nacimiento, nunca hubo una transformación. No importa que hayan sido parte de una iglesia cristiana o que hayan estado en algún puesto o en algún liderazgo o en lo que sea, porque decíamos el video pasado, esto no te salva. Lo único que te salva es Cristo Jesús, cuando entiendes que eres un pecador y que necesitas de un Salvador. Entonces es cuando el Espíritu nos hace nacer de nuevo y cambia nuestra relación con el pecado. Entonces, si esa persona se está deleitando, si no siente nada en su corazón, si no siente un repudio hacia ese pecado, porque todos somos humanos y podemos caer en pecado, pero no podemos vivir en pecado. Y si esa persona no siente repudio en su corazón hacia ese pecado, si no siente esa necesidad de volverse a Dios, si no siente ese deseo de pedir perdón y arreglarse con nuestro Dios, entonces no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. No importa el tiempo que haya pasado en una iglesia, no ha nacido de nuevo. Porque cuando una persona realmente ha sido renovada en el interior, que ha nacido de nuevo, ese repudio, esa relación con el pecado está rota y no cabe, no se puede. No podemos vivir en pecado y por lo tanto no vamos a estar a gusto, no vamos a vivir ahí, tenemos que salir inmediatamente. Te digo, hay algunos que caen, todos caemos en ciertos pecados, pero el Espíritu Santo nos jala, nos vuelve a Dios. Así que depende mucho de la persona. Nosotros no podemos juzgar qué está pasando en su corazón, solo esa persona y Dios lo saben.